Nutrición con Mikey Diet, episodio 119. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma. Esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Bueno, ya estamos aquí a martes 15 de octubre del 2019. Ya el día 15 estamos a martes, ese día que ya ha pasado el lunes de motivación de comenzar a hacer todos esos cambios, y estamos ahí dando caña e intentando alcanzar nuestras metas. Y además, precisamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar acerca del trinomio: fuerza de voluntad, hábitos y motivación. Porque sí es verdad que todo parece muy fácil cuando tenemos suficiente fuerza de voluntad, y si está acompañada de motivación aún más. Pero, ¿y qué es lo que pasa cuando fallan estas variables? Entonces, en ese momento, ¿qué hacemos? Pues bueno, hoy, como vamos a hablar de este tema, creo que va a resultar bastante útil y bastante interesante. Vamos a ver cómo entiendo yo estos conceptos, porque primero hay que entender los conceptos de fuerza de voluntad, de motivación, de hábitos, y luego ya vamos a hablar de qué sinergia o cómo funcionan entre los tres. En primer lugar, tendríamos esa fuerza de voluntad. ¿Qué es para mí la fuerza de voluntad? Bueno, para mí la fuerza de voluntad va a existir en referencia a todas aquellas cosas que sabemos que no nos van a aportar nada a largo plazo y solo a corto plazo. Es decir, para que se entienda, es un sentimiento que nos ayuda a decir que no a placeres inmediatos para conseguir algo que sabemos que ocurrirá a largo plazo. Y ojo, porque no creo que tenga que ver con la disciplina, porque una persona disciplinada para mí realmente sería esa que es capaz de seguir un cierto orden, ciertas normas, pero creo que la fuerza de voluntad es más como un sentimiento de sobreponerse a algo, de sobreponerse a qué, a un obstáculo, para alcanzar otra meta que sea distinta. Y además considero que no es algo que simplemente sea entrenable, porque sí considero que es entrenable, sino que además puede ser facilitado por otros factores, como pueden ser la motivación o pueden ser los hábitos. Entonces, en este sentido hay gente que dice, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Sí que tienes fuerza de voluntad. Lo único que tienes que encontrar la forma de aprovecharla, tienes que entrenarla y tienes que saber cómo hacer las cosas. Luego, en segundo lugar, tenemos esa motivación, ¿vale? La motivación sería como algo más efímero. Es como una especie de subidón. Es un primer empuje, son unas ganas que nos da de hacer algo concreto en un momento determinado. Por ejemplo, yo me acuerdo, os voy a poner un ejemplo, sabes que me gusta poner ejemplos de cosas que me hayan pasado, que haya vivido. Yo cuando era adolescente, sí es verdad que me gustaba mucho el baloncesto, cada vez que veía un partido de baloncesto en la televisión, pero es que incluso antes de que terminase ese partido de baloncesto, me entraban tal ganas, tal motivación de coger la pelota, bajarme a las canchas a jugar, que de hecho lo hacía. Yo me cogía la pelota, me iba directamente a las canchas y me tiraba horas jugando. Por el simple hecho de ver ese partido me daba esa motivación. Es decir, que al final hay muchos detonantes que pueden generar esa motivación. Es lo mismo que pasa con el tema de hacer dieta. Normalmente sí es verdad que tenemos esa motivación inicial por algo que nos ha pasado, algún tema que hemos reflexionado, por alguien que hemos visto. Esto además es muy común. No sé si os habréis fijado, por ejemplo, alguna persona que de repente aparece, que ha perdido un montón de kilos en poco tiempo, y de repente hay alguien por ahí cerca que se motiva y dice, oye, pues voy a hacer lo mismo. Al final sí es verdad que puede haber un montón de detonantes que lleven a esta motivación. Y es un sentimiento muy fuerte, porque es algo que nos empuja a comenzar.
Y de hecho, sin esta motivación, los primeros pasos serían extremadamente duros. Pero claro, pese a que es un sentimiento muy fuerte, también es verdad que se acaba antes, es efímero, desaparece muy rápido en el tiempo. A ver, normalmente suele durar días, suele durar semanas, pero también tenemos extremos, ¿eh? Hay personas que le dura minutos y personas que le dura meses. Hay situaciones en las que te puede durar minutos y te puede durar meses. Es decir, que dependiendo de los detonantes y dependiendo de tu contexto y de tu situación, sí es verdad que puede durar más, puede durar menos, y al final nos termina convirtiendo en montañas rusas. ¿Por qué? Porque un día estamos arriba del todo con una motivación máxima y de repente al día siguiente hemos bajado a lo bestia, estamos abajo sin nada de motivación y sin ganas de continuar. Entonces, al final sí es verdad que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Porque a lo mejor incluso ese día de montaña rusa que os levantáis desmotivados, sin ganas de nada, y un simple comentario de un compañero o una compañera de trabajo, o un familiar, una amiga, que os dice que se está notando un montón vuestro cambio, puede hacer que de repente, ¡pum!, estalle otra vez esa energía, esa motivación, y tiréis adelante con ella. Por eso os digo, al final es una montaña rusa el tema de la motivación. Y bueno, luego por último tenemos los hábitos, que los hábitos sería como esas actuaciones automáticas que realizamos en las que no requerimos las otras dos fuerzas. Es decir, que surgen solas, no las pensamos, solo actuamos y lo hacemos. Por esa razón, pese a que no sea la más escandalosa, como puede ser la motivación, sí que es la más poderosa, porque haces las cosas sin pensar, de forma automática, sin plantearte si está mejor o está peor, y esto es mucho más poderoso a largo plazo que las otras dos fuerzas. Entonces sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué tienen que ver unas con otras? A ver, hay que pensar que existen ciertas sinergias entre ellas. Hay algunas más fuertes y algunas que son pues más débiles, ¿verdad? En definitiva, sí es verdad que sin unas es complicado llegar, aprovechar, utilizar o remediar las otras. Porque al final el objetivo que tenemos, por supuesto, tiene que ser ese cambio de hábitos. Es decir, partimos de un punto y queremos llegar a una meta concreta. Pero para conseguir mantenernos en esa meta tenemos que automatizar muchas cosas en ese proceso. Entonces al final el objetivo real va a ser ese cambio de hábitos. Pero claro, ¿se puede llegar a ese cambio de hábitos sin haber pasado por las otras dos fuerzas? A ver, por poder se puede, pero sería tan complicado que no va a ser la forma más eficiente. Porque vamos a pensarlo bien, vamos a poner como una situación, un ejemplo que es bastante común. Estás al comienzo de todo esto. Al principio, lo que te hace tomar la decisión de cambiar tus hábitos, de mejorar tu alimentación, de perder peso, de mejorar tu salud, la decisión que sea, es motivación, ¿no? Es un alarde de motivación, es algo que ha desencadenado esa motivación. Puede que existan uno o varios desencadenantes que han disparado eso. Y esto es lo que hace que des esos primeros pasos, porque al principio todo va genial, estás tan motivada, tan motivado, pero claro, es que esto no va a durar para siempre. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la motivación es como una montaña rusa. Poco a poco esa motivación inicial va bajando. Cada vez te va costando más no pedirte una ronda más de cerveza o no comerte ese helado tan rico que siempre tienes en el congelador. Claro, y en ese momento, si encima no has mantenido un cierto control sobre esa motivación y has hecho muchísimos cambios de golpe, te alimentas a base de ensaladas, has dejado completamente la cerveza, ya ni hueles nada azucarado, has empezado a hacer deporte 6 días a la semana, paseas y haces 20.000 pasos. Es decir, al final has hecho muchísimos cambios porque tu motivación era tanta, era tan alta, que decías, es que es el momento de darlo todo y de intentar hacer todo esto. ¿Qué ocurre? Que todos estos cambios que con la motivación disparada que tenías has planteado, de repente empiezan a hacerse mucho más difíciles. Cada vez te da más pereza ir al gimnasio. Ya no eres capaz de decir que no a ese postre cuando comes fuera. La cervecita termina cayendo, pero ojo, que no es que caiga una ni dos, caen unas cuantas más. Vamos, que en definitiva se te está complicando muchísimo el continuar por ese camino. Pero claro,
¿Quién es el que toma el relevo ahora? Pues ahora quien toma el relevo es tu fuerza de voluntad. De repente, cuando vas a pedir postre, tienes un angelito y un demonio, cada uno en un hombro, diciéndote que escojas una cosa cada uno. Y es esa parte donde tu fuerza de voluntad sale a relucir. Y es verdad, pides la opción más saludable. Pero ¿qué ocurre? Que ya has generado un problema. Y es una cantidad demasiado grande de cambios y desordenada que tu motivación hacía de forma sobrada. Pero es que tu fuerza de voluntad no tiene tanta energía para conseguirlo. Entonces, claro, te vas dando cuenta de que cada vez tu demonio vence más batallas a tu angelito, que se te hace muy cuesta arriba. Sí es verdad que hay días que te da otro pequeño empujón de motivación, pero ninguno es tan fuerte como el que tuviste al principio. Ese día haces todo bien, te esfuerzas al máximo, pero resulta que te levantas a la mañana siguiente con una desmotivación completa. Tu fuerza de voluntad no es capaz de reprimir esos deseos que tienes y empiezas a tomar decisiones que no están conforme a tus objetivos a largo plazo. Pero claro, es que esto encima no queda aquí, porque la cosa va a peor poco a poco. Te vas dejando llevar, los hábitos entran en juego. Pero ¿qué ocurre? Que no has sido capaz de cambiar ninguno de esos hábitos que ya arrastrabas desde hace más de 20 años. Por lo que al ponerte en ese modo automático, en el que tus hábitos deciden, ya no entra en juego ni la motivación ni la fuerza de voluntad. Simplemente te dejas llevar por las mismas decisiones que tomabas antes. Y que por supuesto no están conforme al objetivo que te habías planteado. Y sí, quizás algún día perdido vuelva esa oleada de motivación, quizás tu fuerza de voluntad salga a relucir algunos días, pero es que ya has entrado en ese modo automático durante bastante tiempo y vas a tardar en darte cuenta de ello. Pero entonces, claro, si yo os cuento todo esto, diréis, pero si me va a pasar todo lo que has dicho, ¿de qué me sirven todas estas supuestas maravillosas fuerzas? Pues porque hay que aprovecharlas, hay que controlarlas. A ver, vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vamos a intentar controlar esas variables. Vamos a comenzar desde el principio. Tienes esa marea de motivación que te hace querer cambiar todo de golpe. Bueno, perfecto, está allí. Sabes que es maravillosa, que te va a ayudar a dar esos primeros pasos sin esfuerzo. Pero ya sabes lo que te pasó la última vez. No vas a caer otra vez en la trampa. Empiezas ordenando un poquito tus ideas, analizas qué haces, qué deberías cambiar, qué acciones son las que te van a llevar a donde quieres estar. Sabes que no puedes hacer todas de golpe, porque ya lo has intentado anteriormente y te ha salido mal, por lo que haces esta vez es controlar la cantidad de cambios que haces. Por supuesto, parte de esa motivación parece que la estés desaprovechando. De hecho, tienes que luchar un poquito contra ella para no excederte. Pero para nada estás desaprovechándola. Te está ayudando a comenzar con todo este cambio. Porque, a ver, va a pasar igual que antes. Poco a poco, esa motivación va a ir desapareciendo. Tienes que comenzar a tomar decisiones reales sin esa energía positiva que te recorría desde la punta del pie hasta la cabeza. Pero es que no pasa nada. No son tantos cambios los que estás planteándote. Y la fuerza de voluntad toma el relevo de la situación. Sabes que las decisiones que estás tomando son las que te van a llevar al objetivo. Y pese a que sí es verdad que te cuestan algo más que con esa motivación, esa oleada de motivación, no te está costando tanto como creías. Además, aprovechas y aprendes más sobre ti misma o sobre ti mismo. Aprovechas para entender qué te motiva. ¿Qué es lo que hace que quieras seguir adelante? Te vas dando cuenta de esas cosas que te ayudan día a día, por lo que empiezan a llegar los días de bajón, sí. Pero ¿qué ocurre? Que esta vez no te pillan a contrapié. ¿Por qué? Porque ya lo sabías, porque te has anticipado, porque has controlado esas variables. Miras atrás, vuelves a tener en cuenta esas cosas que te motivaron y que te motivan, las tienes apuntadas, sabes que están ahí, ves los cambios que estás consiguiendo y no quieres caer otra vez como la última vez que pasó esto. Quizás esos días de desmotivación no son tus mejores días, pero los soportas. Ayudas a tu fuerza de voluntad a no verse superada con pequeñas dosis de motivación repartidas.
Quizás algún día caes en una decisión que no va conforme a tu objetivo. Pero es una sola vez, es una vez aislada. Ni te comes la cabeza. Ha pasado y ya está. Simplemente sigues adelante porque lo estás haciendo bien. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que de repente, cada día que pasa, te vas dando cuenta que sin haberlo pensado, estás tomando las decisiones que te van a llevar a tu objetivo. Pero no te ha costado. Aunque tampoco has tenido que pensarlo, simplemente has salido solo y te preguntas, oye, ¿qué está pasando aquí? Y encima cada vez de forma más frecuente. Y en ese momento te estás dando cuenta de que estás consiguiéndolo, que ese hábito ha cambiado, que ahora tiendes a hacer algo que ni te hubieses planteado en el pasado. Justo en ese momento vas decidiendo continuar, te da otra oleada de motivación gracias a ese cambio genial que has conseguido y vuelves a comenzar el ciclo. Pero esta vez no lo comienzas de cero, lo comienzas con otro cambio, alcanzando otro punto, acercándote día a día, mes a mes, cada vez más a esa meta. Y es que no solo eso, es que estás unos años después, miras atrás, ves lo que has conseguido, sabes dónde estás y te dices a ti mismo o a ti misma, mereció la pena. Ha sido más lento, es verdad, pero lo he conseguido. Nunca lo conseguí de la forma rápida, pero sin embargo de esta forma aquí estoy hoy. He cambiado mis hábitos, he conseguido llegar a donde quería llegar. Y no solo eso, sino que sé que puedo conseguirlo y sé que si me planteo otro objetivo, puedo conseguirlo también. Es decir, que al final lo importante es controlar esas variables. Es decir, que en resumen, yo espero que estas historias os hayan abierto un poco la mente a lo que he querido transmitir. Pero al final tienes que tener en cuenta que vas a pasar por estas tres fuerzas que hemos hablado. Al final vas a tener que saber aprovechar y controlar cada una de ellas. Pero en definitiva, sabiendo cómo manejarlas y haciendo las cosas poco a poco, vas a conseguir más y mejores resultados que de cualquier otra forma. Al final, si tú controlas esa motivación, si tú controlas esa fuerza de voluntad, si sabes cómo llegar a controlar, a manejar y a crear esos hábitos, es cuando te vas a dar cuenta que no es tan difícil como parecía. ¿Es lento? Sí, es un proceso lento, pero no es tan difícil. Así que bueno, nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que haya quedado claro lo que intentaba transmitir. Y por supuesto, para acabar, os agradezco si podéis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios si me gusta en ebooks y por supuesto, si estáis escuchándolo a través de YouTube, que me sigáis por ese canal. Y como siempre digo, muchas gracias por estar un día más al otro lado. Ha sido un placer estar este día con vosotros y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!